No se le permite sentarse aquí. Este salón está reservado para clientes VIP genuinos. Abigail Foster pronunció la sentencia sin pestañear. Su voz, fría como el hielo, cortó el silencio como una cuchilla afilada. A las 10:17 de la mañana, bajo el sol abrasador de Miami, en el salón VIP revestido de mármol pulido de Summit Bealt Bank, esas palabras resonaron como un veredicto inapelable, golpeando el orgullo de Yasmine Brooks. No porque no lo hubiera previsto, sino porque supo desde el momento en que entró que esto podría suceder. Esa mañana, una suave luz dorada se había extendido sobre las avenidas bordeadas de palmeras del centro de Miami, proyectando un pálido resplandor cristalino sobre la fachada de cristal de Summit Bealt. Exactamente a las 10 de la mañana, las grandes puertas del banco se abrieron de par en par y Yasmine Brooks entró. Cada paso medido, seguro, pero deliberadamente discreto. Yasmine, una joven directora ejecutiva negra que había adquirido esta histórica institución 2 años antes, detestaba el lujo a pesar de su vasta fortuna. Hoy, había optado por presentarse como una clienta común y corriente, deseosa de evaluar de primera mano el servicio de su sucursal insignia. Vestía unos vaqueros sencillos y un suéter de cachemira azul claro que se ajustaba suavemente a su esbelta figura. Sus mocasines negros eran elegantes pero discretos. Nada de accesorios de diseño, ningún bolso ostentoso, solo una fina funda de cuero con su tableta al entrar en el opulento espacio, mimetizándose con cualquier otro cliente. Con calma, se acercó a la recepción y solicitó cortésmente una transacción importante, un retiro de $5 millones de su cuenta personal. La recepcionista, desprevenida, la dirigió rápidamente a la sección VIP. Yasmine se acomodó en un lujoso sillón de cuero en la sala de espera privada, siguiendo con la mirada cada gesto a su alrededor, esperando ver cómo la trataría el personal, sin saber que ella era la responsable de sus salarios. Nadie reconoció a Yasmine Brooks, propietaria del 81% de Summit Bealt, y la prueba sorpresa que había orquestado esa mañana no solo revelaría la verdadera actitud de los empleados, sino que en los próximos minutos podría cambiar el destino de toda la sucursal. Justo cuando Yasmine se acomodaba en la sala VIP para retirar sus $5 millones, Abigail Foster, la gerente de la sucursal, con una rubia impecable y un elegante traje de diseñador, se acercó con frialdad. Sus ojos penetrantes la examinaron de pies a cabeza. Sin dudarlo un instante, la voz de Abigail sonó clara y gélida. «Lo siento. Esta zona está reservada exclusivamente para nuestros clientes VIP. Creo que se ha equivocado de lugar. Debe irse inmediatamente». Su tono no era elevado, pero se escuchó a la perfección en el silencio de la sala, atrayendo miradas curiosas de los demás clientes en la sala de espera privada. Yasmine sintió una oleada de vergüenza mezclada con irritación subirle al pecho. Un arrebato de ira la atravesó por la mente, pero se contuvo. No era la primera vez que la juzgaban por su apariencia sencilla y el color de su piel. Yasmine respiró hondo y respondió con voz tranquila y mesurada. La recepcionista me indicó que viniera para completar mi trámite. Creo que tengo todo el derecho a estar en esta sala. Abigail se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos mientras buscaba una excusa razonable para esta intrusión inesperada. Una profunda sospecha irradiaba de su postura y expresión. Yasmine había encontrado esa mirada fría y crítica innumerables veces en su vida. Duda y condescendencia dirigidas a cualquiera que no encajara en su imagen preconcebida de un cliente adinerado. Necesitaré ver una prueba del origen de estos fondos antes de proceder con cualquier transacción, añadió Abigail, con un tono seco y formal, pero impregnado de un claro escepticismo. Yasmine no dijo nada de inmediato. Estudió a Abigail con más atención. Esta mujer claramente tenía años de experiencia aquí, desde su porte seguro hasta su vestimenta impecable y gestos autoritarios. Yasmine se dio cuenta de que Abigail encarnaba un tipo de persona que había visto a menudo en el sector financiero. Aquellos que usan las apariencias, el estatus y los prejuicios arraigados para medir el verdadero valor de una persona. Recordó su verdadero propósito esta mañana,
una prueba inesperada para medir la profundidad de los prejuicios raciales y la falta de profesionalismo que acechaban en su propio banco. Esto ya no era solo un asunto personal. Era un problema sistémico. Yasmín quería presenciar las verdades más incómodas de primera mano antes de emprender cualquier iniciativa de reestructuración. Manteniendo una firmeza educada, Yasmín abrió su tableta, preparó sus documentos y la deslizó con cuidado hacia Abigail. Aquí tienes los registros que solicitaste. Espero que te tomes un momento para revisarlos detenidamente antes de tomar cualquier otra decisión. Abigail echó un vistazo rápido a la pantalla, pero rápidamente levantó la cabeza en señal de desdén, claramente reacia a creer que Yasmín pudiera poseer una suma tan grande. Un destello de inquietud cruzó su rostro, pero enseguida recuperó su confianza habitual, como si se tratara de un reto rutinario más en su carrera. Inclinándose, habló con la suficiente suavidad para que Yasmín pudiera oír cada palabra. Si crees que unos pocos documentos son suficientes para convencerme, te equivocas. Siempre somos extremadamente cautelosos con los casos que parecen fuera de lo común. Yasmín permaneció impasible ante las gélidas palabras de Abigail. Guardó silencio, con los ojos brillantes de paciencia, esperando a ver qué pasaba a continuación. Sabía que esta confrontación apenas comenzaba y que cada reacción de Abigail se registraba meticulosamente en la auditoría interna secreta de Yasmín. Una tensa corriente subyacente se apoderó de la lujosa sala VIP, anunciando que estaban a punto de ocurrir acontecimientos dramáticos. El aire, ya denso por la tensión, se volvió aún más opresivo cuando unos pasos decididos resonaron desde el otro extremo de la sala VIP. Yasmín se giró y, antes de que pudiera registrar quién era, una figura se acercó. Sus ojos lo identificaron de inmediato como Marcus Bradley, un cliente habitual de Samit Bealt, reconocido por su riqueza e influencia en el mundo de las inversiones. El rostro de Marcus mostraba una distintiva petulancia, con la barbilla levantada en desafío mientras se dirigía a la mesa donde estaba sentada Yasmín. ¡Qué ridículo!, se burló Marcus, sin importarle el volumen. Con un solo gesto desdeñoso de la mano, hizo que la tableta de Yasmín se estrellara contra el reluciente suelo de mármol. El crujido seco resonó como una proclamación desdeñosa. Este banco no es para gente como tú. Si quieres retirar dinero, te irá mejor en una casa de empeños. Al terminar su comentario, los labios de Marcus se curvaron en una media sonrisa burlona. Yasmín sintió el silencio sofocante de la sala oprimiéndola. Curiosa, las miradas escépticas de los demás clientes la quemaban, pero se mantuvo firme. Se agachó en silencio para recuperar su tableta, con los dedos ligeramente temblorosos mientras reprimía la ira. Antes de que pudiera hablar, Natalie Simmons, una joven funcionaria bancaria con el pelo castaño recogido con cuidado, se adelantó. Natalie era conocida por su ojo agudo y su trabajo meticuloso, pero también por su frialdad hacia los clientes que consideraba incompetentes. Marcus tiene toda la razón, señorita Brooks, dijo Natalie con un tono gélido y vehemente, enfatizando deliberadamente el nombre de Yasmín. ¿De dónde sacaste exactamente esa cantidad de dinero? Creo que será mejor que me lo expliques. ¿Quién sabe? Quizás lo robaste de algún sitio. Las palabras de Natalie hirieron el orgullo de Yasmín como una daga. La tensión en la sala se intensificó hasta el punto de ruptura. Todas las miradas estaban fijas en ella, esperando una reacción explosiva. Yasmín sintió que la ira le subía por la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que si perdía la compostura ahora, perdería la oportunidad de exponer las vergonzosas verdades que se ocultaban en el banco que poseía. Natalie se cruzó de brazos, triunfante ante el silencio de Yasmín. Marcus la observaba de reojo, con arrogancia en los ojos ante lo que supuso que era la incomodidad de Yasmín. Abigail, de pie cerca, les ofreció una sonrisa de satisfacción, como si sus sospechas se hubieran confirmado. Para ellos, Yasmín no era más que una intrusa, indigna de este mundo de glamour y poder. Lo que no sabían era que Yasmín había estado anotando meticulosamente cada insulto,
cada acto de desprecio. Para ella, este momento no era solo una afrenta personal. Era una prueba concreta de los profundos prejuicios arraigados en la misma institución que dirigía. Cada detalle serviría como prueba irrefutable de las reformas radicales que estaba a punto de implementar. Rompiendo el opresivo silencio, Yasmín finalmente levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una determinación gélida mientras miraba fijamente a Marcus y Natalie. Espero que ambos respondan por sus palabras. Nadie podría haber imaginado que en cuestión de minutos toda la situación se trastocaría, y quienes la habían insultado con tanta descaro pronto enfrentarían graves consecuencias por sus actos. Negándose a que la tensión disminuyera, Abigail se acercó rápidamente a Yasmín, con el rostro aún congelado en esa familiar frialdad ardiente. Sus ojos brillaban con profunda sospecha, como si la mera presencia de Yasmín allí fuera una absurda imposibilidad. En un tono claro pero desafiante, dijo: «Si de verdad insistes en tener esa cantidad de dinero, más te vale que demuestres su origen ahora mismo. Este es un banco importante, no una boutique a la que puedes entrar sin más y retirar lo que quieras». Las palabras de Abigail despertaron la curiosidad de los demás clientes. Algunos sacaron sus teléfonos discretamente, intentando grabar esta inusual y dramática confrontación. Yasmín se dio cuenta y levantó la mano, con suavidad pero firmeza. «Por favor, deja de grabar. Preferiría que resolviéramos esto con palabras y hechos, no que lo convirtiéramos en un entretenimiento en redes sociales». Su voz era tan tranquila y autoritaria que varios clientes se sobresaltaron y bajaron sus teléfonos. Pero Abigail no hizo caso a la petición de Yasmín. Su mirada permaneció gélida, sus labios curvados en una sonrisa cómplice, como si Yasmín escondiera algún secreto oscuro. La miró fijamente y presionó con más fuerza. «Si no puedes presentar pruebas contundentes, tendré que pedirte que abandones el banco inmediatamente. Considera esta tu última advertencia». En ese momento, Marcus Bradley soltó una risita burlona, con los brazos cruzados con arrogancia, como ansioso por ver cómo Yasmín saldría de aquel apuro. Natalie estaba de pie junto a él, con el rostro igual de satisfecho ante la aparente incomodidad de Yasmín. Yasmín comprendió que no podía dejar que la situación se descontrolara. Inhaló profundamente, con calma recuperó su tableta de la mesa, deslizó el dedo por la pantalla y marcó un número. Mentalmente, su protocolo de emergencia meticulosamente preparado, llamado Protocolo 6, estaba a punto de activarse. Con el teléfono pegado a la oreja, llamó a su asistente especial. «Clara, activa el Protocolo 6 inmediatamente. Estoy en una situación grave en la sucursal de Summit Bealt. Graba toda esta conversación, especialmente las palabras y acciones insultantes de la gerente de la sucursal, Abigail Foster, el cliente, Marcus Bradley, y la agente, Natalie Simmons». Al otro lado, Clara Michei, una asistente aguda y competente, respondió con voz profesional, clara y segura. «Sí, señorita Brooks. El protocolo 6 ya está activo. Todo se está grabando y archivando de forma segura. Todas las pruebas necesarias están listas. Enviaré al equipo de auditoría interna a la sucursal en cuestión de minutos». Al oír esto, Yasmín se sintió más segura que nunca. Lentamente, levantó la mirada y se cruzó con Abigail, Marcus y Natalie. Su mirada, resuelta y autoritaria, era una declaración tácita de que no se dejaría intimidar. No tenía ni idea de que en cuestión de minutos sus vidas y carreras darían un vuelco total e impactante. Fuera de las paredes de cristal de la sala VIP, la suave y apacible luz de Miami permanecía inalterada. Pero dentro de esa lujosa sala, una verdadera tormenta comenzaba a gestarse, anunciando una transformación radical que pronto afectaría a Summit Bealt Bank. Inmediatamente después de la enérgica llamada de Yasmín con su asistente, Clara, Abigail intuyó al instante que la situación podría escaparse de su control si no actuaba con decisión. Sin dudarlo, se giró hacia la salida y gritó: «Tyler, entra ahora mismo». Tyler Evans,
Un imponente guardia de seguridad de expresión pétrea entró en la sala VIP a la orden de Abigail. Era conocido por seguir las órdenes de sus superiores sin rechistar, sin importar las consecuencias. Tyler se plantó frente a Yasmín con una mirada amenazante. Antes de que pudiera ofrecer más explicaciones, Abigail dio la orden contundente: esta mujer es sospechosa de fraude y se niega a cooperar. Escolténla fuera del banco inmediatamente. Sin dudarlo ni detenerse, Tyler avanzó hacia Yasmín, sin mostrar empatía en su rostro. Con un movimiento brusco, tiró el bolso de Yasmín al suelo de mármol. Su contenido se derramó, con un ruido metálico contra la piedra. Yasmín se quedó paralizada, no de miedo, sino por la descarada falta de respeto que estaba soportando en el mismo banco que poseía. Cuando Tyler se acercó para agarrar a Yasmín del brazo y ayudarla a levantarse, una voz fuerte y autoritaria atravesó la sala, deteniendo el brusco movimiento del guardia. «Detente ahí mismo. No tienes derecho a hacer eso». Calvin Reed, un cliente negro bien vestido de unos 40 y pocos años, conocido por su serena cortesía, se levantó de un sofá de cuero cercano y se dirigió a Yasmín y Tyler. Su rostro reflejaba una indignación contenida, pero su tono se mantuvo controlado y firme. «Lo que están haciendo es completamente ilegal. Ella no ha cometido ningún delito. No pueden tratar a una clienta con tanta brutalidad e irrespeto». Tyler se quedó paralizado, mirando a Abigail en busca de apoyo. Pero Abigail se limitó a arquear una ceja en tono desafiante, respondiendo fríamente a Calvin: «Nos reservamos el derecho de garantizar la seguridad y prevenir riesgos. Sospecho que comete fraude, y nuestro personal de seguridad está plenamente autorizado para manejarlo». Calvin no se inmutó, con la mirada fija en Abigail. Una sospecha infundada no te da derecho a tratar a alguien como un delincuente. Esto es discriminación y está sucediendo delante de todos aquí. El ambiente llegó a un punto álgido. Varios clientes comenzaron a susurrar y murmurar su desaprobación del comportamiento de Abigail y del guardia. Marcus Bradley y Natalie Simmons retrocedieron un paso, visiblemente inquietos por primera vez. Marcus aún conservaba su arrogancia, pero un destello de incertidumbre se dibujó en sus ojos. Natalie, la agente siempre segura y perspicaz, se mordió el labio con nerviosismo y apartó la mirada. Yasmín se agachó con calma para recoger sus pertenencias, se arregló el atuendo con serenidad y luego se levantó con serena autoridad. Sus ojos brillaron con gélida determinación mientras miraba a Abigail y Tyler, y habló con claridad. «Han cometido un grave error. Les aseguro que cada insulto y desprecio hacia un cliente hoy tendrá consecuencias». Abigail parpadeó ante la fuerza de la confianza de Yasmín, pero se esforzó por mantener su habitual serenidad gélida. Sus labios se separaron como si fuera a hablar, luego se quedó en silencio. Tyler, mientras tanto, retrocedió involuntariamente, con la duda finalmente reflejada en su rostro. Yasmín miró su teléfono, que vibró con una discreta alerta de Clara. Apareció un breve mensaje. Protocolo 6 completo. El equipo de auditoría interna está en camino. Tenemos todas las pruebas. Una leve oleada de satisfacción invadió a Yasmín. Sabía que su paciencia estaba a punto de dar sus frutos y que su silenciosa lucha contra la discriminación en su propio banco estaba a punto de entrar en una nueva etapa. En el momento en que Tyler dio ese vacilante paso atrás, Yasmín supo que había llegado el momento decisivo. No había tiempo para la vacilación ni la duda. Con absoluta serenidad, se levantó lentamente, con la mirada fija en Abigail, Marcus y Tyler, las mismas personas que la habían herido e insultado tan severamente en los últimos minutos. «Creo que es hora de que todos aquí sepan exactamente quién soy», resonó la voz de Yasmín, fuerte y autoritaria, sin el menor titubeo. Al instante, todas las miradas en la sala VIP se volvieron hacia ella. La curiosidad mezclada con la duda hacía que el aire se sintiera sofocantemente quieto. Yasmín se alisó el atuendo con gracia practicada, erguida, irradiando confianza y poder. «Soy Yasmín Brooks,
directora ejecutiva de Summit Enterprises y nueva propietaria de Summit Bank, donde se encuentran ahora mismo. Cada palabra fue como un mazazo para el orgullo y la arrogancia de Abigail, Marcus y Tyler. La sala pareció estremecerse. Un profundo silencio se apoderó de ella, dejando un vacío casi palpable. Abigail, que hasta entonces había mantenido su fría confianza, palideció, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Balbuceó algunas palabras ininteligibles y luego guardó silencio. Marcus Bradley, el adinerado cliente que había tirado la tableta de Yasmín al suelo y se había burlado de ella, se quedó paralizado, con el rostro ceniciento y congelado como una piedra. Intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Por primera vez en su vida, no pudo mostrar su habitual arrogancia. Su mirada estaba vacía e inequívocamente confundida. Tyler Evans, el guardia que acababa de maltratar a Yasmín, se quedó paralizado. Su confianza y sensación de poder se evaporaron en un instante, reemplazadas por puro terror. Pareció darse cuenta de que había cometido un grave e irreparable error, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. La sala VIP de Summit Bank quedó sumida en un silencio atónito. Ni siquiera los demás clientes, ni Calvin Reed, quien había defendido a Yasmín, pudieron ocultar su asombro ante su revelación. Las miradas curiosas y escépticas se transformaron en expresiones de asombro y un renovado respeto. Yasmín hizo una pausa, dejando que el peso de su anuncio calara hondo en todos los presentes. Cuando volvió a hablar, su voz era serena, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. No vine aquí hoy solo para retirar dinero. Vine a presenciar de primera mano el nivel de discriminación y falta de profesionalismo dentro de mi propio banco. Lo que he soportado deja dolorosamente claro lo vergonzosos y graves que son estos problemas. Fijó en Abigail, Marcus y Tyler una mirada de acero, y cada sílaba transmitía un veredicto. Cada uno de ustedes será responsable de las palabras y acciones insultantes que me dirigieron hoy, y les aseguro que las consecuencias que enfrentarán serán proporcionales a la gravedad de su mala conducta. Nadie se atrevió a replicar. El único sonido era la respiración agitada y temblorosa de los presentes. En los ojos de Abigail, Marcus y Tyler ardían de pánico puro al comprender el precio que pagarían por haber faltado al respeto y discriminado a la misma persona que ostentaba la máxima autoridad en este banco. En ese breve instante, todos comprendieron que la dinámica de poder había cambiado por completo, y Yasmín Brooks ya no era la que sería degradada. Ahora, ella sola decidiría el destino de quienes se habían atrevido a desafiar su honor y autoridad. Cuando Tyler dio ese paso atrás, con una fugaz mirada de confusión en su rostro, Yasmín supo que había llegado el momento decisivo. No había más tiempo para vacilaciones ni dudas. Con absoluta serenidad, se enderezó lentamente, con la mirada fija en Abigail, Marcus y Tyler. Las mismas personas que habían herido y la insulté en esos breves minutos. Creo que ya es hora de que todos aquí sepan quién soy realmente. La voz de Yasmín resonó, fuerte y autoritaria, sin un atisbo de vacilación. En un instante, todas las miradas en la sala VIP se volvieron hacia ella. La curiosidad mezclada con el escepticismo hizo que el aire se sintiera denso. Yasmín se ajustó el atuendo con facilidad. De pie, irradiando confianza y poder. Soy Yasmín Brooks, directora ejecutiva de Summit Enterprises y la nueva propietaria de Summit Bank, el mismo banco en el que se encuentra ahora mismo. Cada palabra impactó el orgullo de Abigail, Marcus y Tyler como un martillo. La sala pareció temblar. Un profundo silencio cayó, creando un vacío casi sofocante. Abigail, que había mantenido su fría compostura hasta ahora, palideció, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Balbuceó algo ininteligible y luego guardó silencio. Marcus Bradley, el cliente adinerado que había tirado la tableta de Yasmín y se había burlado. Ella se quedó paralizada, con el rostro ceniciento y rígido como una piedra. Intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Por primera vez en su vida,
la arrogancia habitual de Marcus lo abandonó. Su mirada estaba vacía y visiblemente nerviosa. Tyler Evans, el guardia que acababa de maltratar a Yasmín, permaneció inmóvil. Su confianza y sentido de autoridad anteriores se habían desvanecido, reemplazados por un terror absoluto grabado en sus rasgos. Se dio cuenta de que había cometido un grave e irreparable error, pero ya era demasiado tarde para enmendarlo. Algunos en la sala VIP de Bealtbank quedaron repentinamente suspendidos en una extraña y pesada quietud. Incluso los demás clientes, incluido Calvin Reed, quien defendió a Yasmín, no pudieron ocultar su asombro ante esta revelación. Ojos que habían sido curiosos y escépticos momentos antes ahora reflejaban conmoción y un renovado respeto. Yasmín se permitió un momento de pausa, dejando que el peso de su revelación se asimilara. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila, pero cada palabra era como un cuchillo. No vine aquí hoy solo para realizar una transacción. Vine presenciar de primera mano la discriminación y la falta de profesionalismo que se enquistan en mi propio banco. Lo que he soportado hoy deja al descubierto los vergonzosos y graves problemas que nos ocupan. Fijó en Abigail, Marcus y Tyler una mirada de acero, cada sílaba transmitiendo un veredicto. Cada uno de ustedes será responsable de los insultos y la falta de respeto que me han dirigido hoy, y les prometo que las consecuencias que enfrentarán serán proporcionales a la gravedad de su mala conducta. Nadie se atrevió a protestar. Los únicos sonidos eran las respiraciones tensas y nerviosas de los presentes. En los ojos de Abigail, Marcus y Tyler ardían de miedo absoluto al comprender el precio que pagarían por su desprecio y discriminación contra la misma persona que ostentaba el máximo poder en este banco. En ese breve instante, todos comprendieron que la dinámica de poder se había invertido por completo, y Yasmín Brooks ya no era la humillada. Ahora ella determinaría el destino de quienes se habían atrevido a desafiar su autoridad y honor. El pesado silencio que siguió a las decisivas palabras de Clara Michey en la sala VIP de Summit Bealt se convirtió en sofocante. Todos los presentes sintieron un peso invisible que los oprimía. Abigail Foster se quedó paralizada, con la mirada vidriosa fija en el suelo de mármol, con la respiración entrecortada al darse cuenta de que todas las vías de escape estaban bloqueadas. Marcus Bradley permaneció inmóvil, moviendo los labios como si fuera a hablar, pero incapaz de articular palabra. De repente, en medio de esa tensa quietud, Natalie Simmons, quien momentos antes había acusado arrogantemente a Yasmín, dejó escapar una voz temblorosa y presa del pánico. Lo siento. Nunca quise que esto se descontrolara. Todas las miradas se posaron en Natalie. Su rostro ardía en rojo, las lágrimas corrían por sus mejillas temblorosas. Se cubrió el rostro con las manos, con la voz entrecortada por un miedo genuino. Estaba siguiendo las órdenes de Robert Turner, el subdirector de la sucursal. Me dijo que ignorara las quejas de los clientes negros. Dijo que no encajaban con la imagen del banco, que representaban un riesgo. Solo estaba haciendo lo que me decía. La sala se quedó en silencio por un instante, luego estalló en jadeos y susurros. La indignación de los demás clientes se intensificó. Calvin Reed, que hasta entonces había permanecido en silencio, apretó los puños y negó con la cabeza con disgusto ante la seria confesión. Natalie continuó con voz temblorosa y entrecortada. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Robert siempre decía que el banco debía proteger su imagen. Nunca imaginé que se convertiría en una desgracia tan grande. En ese momento, Tyler Evans, el imponente guardia de seguridad que se había comportado con tanta brutalidad, habló con un tono profundo y arrepentido. Señorita Brooks, yo también tengo algo que confesar. Admito que recibí órdenes secretas de marcar a ciertos clientes negros como de alto riesgo por orden de Robert Turner. Quería que los hiciera sentir incómodos para que no volvieran al banco. Tyler dudó, con la mirada perdida en el suelo como si luchara contra la culpa, y luego continuó. Cumplí esas órdenes sin cuestionarlas, pensando que era solo mi trabajo, pero ahora veo que fui cómplice de algo inmoral y completamente incorrecto. Yasmín permaneció tranquila,
con los ojos encendidos de profunda ira. No dijo nada, dejando que un momento de silencio se extendiera para que todos pudieran asimilar por completo estas impactantes admisiones. Las confesiones de Natalie y Tyler no solo sorprendieron a los demás clientes, sino que también aturdieron a Abigail Foster, quien conocía estas prácticas, pero guardó silencio, pálida de miedo y vergüenza. El interior del banco, antes elegante, ahora se sentía oscuro y opresivo, como si se hundiera en un abismo de los vergonzosos secretos recién expuestos. Los clientes se dieron cuenta de que no se trataba de un incidente aislado, sino de la evidencia de una larga cultura de prejuicios y discriminación en Summit Bealt. Yasmín respiró hondo. Su mirada se volvió gélida y su voz resonó con una firmeza sin precedentes. Cada uno de estas confesiones han sido grabadas con claridad. Prometo que Summit Bealt Bank investigará y tomará medidas estrictas contra todos los involucrados en esta vergonzosa discriminación. Miró a Clara con ojos de acero al dar su siguiente orden. Clara, entrega esta evidencia inmediatamente a la junta directiva del banco y a las autoridades competentes. Quiero que este asunto se gestione de forma exhaustiva y justa. Clara asintió solemnemente, con la determinación grabada en su rostro. Sí, señorita Brooks. Me aseguraré de que se haga de inmediato. La sala estaba cargada de una tensión abrumadora. Yasmín observó los rostros que tenía delante, cada uno enfrentando las graves consecuencias de sus malas decisiones. Y en ese momento, supo que esto era solo el comienzo de la profunda reforma integral que llevaría a cabo para restaurar la justicia, la dignidad y la confianza en Summit Bealt Bank. El silencio atónito que se hizo tras las revelaciones de Clara Michei solo fue roto por la respiración constante de Yasmín. La sala VIP de Summit Bealt parecía un tribunal, todas las miradas fijas en ella como si esperaran un veredicto irrevocable. Yasmín dio un paso al frente deliberadamente. Aunque menuda, se movía con una autoridad invisible, haciendo que todos en la sala sintieran el peso de su poder y responsabilidad. Creo que todos entendemos la gravedad de esta situación, comenzó, con voz tranquila pero firme. No perderemos más tiempo. Tomaré las decisiones que esta situación exige ahora mismo. Su mirada se dirigió a Abigail Foster, cuya confianza se había derrumbado. Abigail tembló al levantar la vista, incapaz de comprender lo que vendría después. Abigail Foster, anunció Yasmín con claridad, por la presente, queda despedida de su puesto como gerente de sucursal de Summit Bealt Bank por flagrante discriminación racial y abuso de autoridad al insultar a un cliente. Abigail jadeó, con los ojos abiertos de par en par por el terror, pero Yasmín insistió. Se giró hacia Natalie Simmons, aún sollozando de vergüenza. Natalie Simmons también queda despedida con efecto inmediato por falsificar registros de clientes y hacer acusaciones maliciosas que dañaron gravemente la reputación de nuestros clientes y la integridad del banco. Natalie solo pudo agachar la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro ceniciento, el peso de sus acciones la abrumaba. Yasmín se dirigió a Tyler Evans, con un tono de voz decepcionado, pero serena. Tyler Evans abusó de su poder, usó la fuerza y detuvo ilegalmente a un cliente inocente. Eso es intolerable en Summit Bealt. Con efecto inmediato. Ya no es nuestro oficial de seguridad. Tyler permaneció en silencio, cabizbajo, con un genuino arrepentimiento grabado en su rostro mientras aceptaba que su carrera terminó en ese momento. Finalmente, Yasmín encaró a Clara. Clara, contacta con Recursos Humanos inmediatamente y emite una notificación de despido para el subgerente de sucursal, Robert Turner. Conspiró para dar estas órdenes injustificadas y violó el código de ética y cultura de nuestro banco. Clara asintió con gravedad, anotando cada instrucción sin dudarlo. Yasmín se volvió entonces hacia Marcus Bradley, quien hasta entonces se había mantenido al margen con arrogancia. Marcus Bradley, declaró con firmeza. Debido a su humillación pública y a los daños materiales, se le prohíbe permanentemente trabajar en Summit Bealt Services.
No recibimos a clientes que muestren desprecio o discriminación. Marcus intentó hablar, pero se quedó callado, al darse cuenta de que había perdido privilegios en uno de los principales bancos del país por su propia arrogancia y falta de respeto. Yasmín observó la sala donde el equipo de auditoría interna documentaba cada detalle. Los demás clientes la observaron con un respeto renovado, reconociendo que se trataba de más que un solo caso. Era un mensaje claro de que Samit Bealt defiende la equidad y la transparencia. Con una voz clara y definitiva, Yasmín afirmó: las decisiones entran en vigor de inmediato. Samit Bealt jamás tolerará discriminación, deshonestidad ni abuso de poder. Prometo a nuestros clientes y personal restantes que este es el primer paso de una reforma radical para garantizar que lo sucedido hoy no vuelva a ocurrir. Al desvanecerse las últimas palabras de Yasmín, la sala quedó en completo silencio. Todos los presentes sabían que habían presenciado un momento histórico. Una joven directora ejecutiva se alzaba con fuerza y determinación para defender la dignidad, el honor y la igualdad en Samit Bealt Bank. Mientras el silencio atónito aún se apoderaba de la sala VIP de Samit Bealt, todas las miradas seguían fijas en Yasmín tras sus decisivas decisiones. Un hombre mayor se levantó lentamente de un rincón de la sala. Todas las cabezas se volvieron hacia él, con la curiosidad y la sorpresa grabadas en todos los rostros. Era Richard Bennett, de unos 60 años, de cabello canoso, delgado, pero con una presencia digna y experimentada. Richard había sido durante muchos años director de capacitación de Samit Bealt, ayudando a construir los cimientos y la cultura del banco desde sus inicios. Se mantuvo firme y respiró hondo, como si se estuviera preparando para lo que iba a decir. Sus ojos brillaban de pesar, y al hablar, su voz mesurada transmitía todo el peso de la responsabilidad y el remordimiento. «Creo que ya es hora de que yo también hable», empezó Richard, mirando directamente a Yasmín con clara sinceridad. Los graves problemas que la señorita Brooks ha expuesto no surgieron recientemente. Han existido silenciosamente en el sistema de este banco durante mucho tiempo, y yo, Richard Bennett, tengo parte de la culpa. Sus palabras provocaron una nueva oleada de conmoción en la sala. Yasmín se giró hacia él, abriendo los ojos brevemente por la sorpresa antes de asentir para que continuara. Richard respiró hondo otra vez. Su tono se tornó más sombrío, como si cada palabra fuera una carga. A lo largo de mis años como gerente de capacitación en Samit Bealt, sin darme cuenta creé un sistema donde se enseñaba al personal a juzgar a los clientes por su apariencia, comportamiento e incluso el color de piel, sin reconocer que estaba sembrando prejuicios profundamente arraigados que condujeron a la discriminación que hemos presenciado hoy. Hizo una pausa, mirando a Abigail, Natalie y Tyler, los empleados recientemente despedidos, como si se hiciera parcialmente responsable de sus acciones. El rostro de Abigail palideció, el pánico regresó ante la seria admisión de Richard. Nunca tuve la intención de fomentar comportamientos discriminatorios, continuó Richard, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Pero la negligencia y la falta de supervisión al evaluar a los clientes llevaron al doloroso resultado de hoy. Acepto toda la responsabilidad por ese error y estoy preparado para afrontar las consecuencias que el banco imponga. Cuando Richard terminó, la sala se sumió en un profundo silencio. Todos, incluida Yasmín, comprendieron que ya no se trataba de un incidente aislado. Era un fallo sistémico, una falla cultural en Samit Bealt que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. Yasmín se acercó a Richard con expresión seria pero empática. «Gracias, Richard Bennett, por su valentía y honestidad», dijo con suavidad pero con firmeza. «Su admisión nos brinda una oportunidad vital para afrontar este problema directamente. La discriminación es una enfermedad silenciosa. No solo hiere a nuestros clientes, sino que corroe la cultura y la integridad de todo el banco». Richard asintió levemente aliviado. El peso de años de culpa no expresada finalmente se había aliviado con su confesión. Yasmín se volvió hacia Clara Michei,
quien había estado grabando diligentemente cada momento. Clara, por favor, incluya la confesión del señor Bennet en el acta oficial. Quiero que todo el banco entienda que abordaremos esto de raíz, no solo a nivel individual, sino a todo el sistema y la cultura de Samit Bealt. Clara asintió firmemente. Sí, señorita Brooks. Todo ha quedado registrado y lo enviaré a la junta directiva de inmediato para comenzar nuestro plan de reforma interna. Yasmín observó a la sala, observando cómo todos asimilaban la gravedad de lo que acababa de ocurrir. La admisión de Richard Bennet marcó un punto de inflexión crucial en esta crisis y puso fin a años de prejuicios e injusticias que se habían arraigado silenciosamente en el banco. A partir de ese momento, todo cambiaría. Sabía que afrontar la dolorosa verdad era el paso necesario para restaurar la dignidad y la confianza de todos aquellos que habían sufrido discriminación en Samit Bealt. Yasmín creía que, a partir de este punto de inflexión, el banco realmente emprendería una nueva etapa, definida por la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. Inmediatamente después de la sincera confesión de Richard Bennet, Yasmín respiró hondo, plenamente consciente de que todas las miradas la observaban. La sala VIP de Samit Bealt parecía más que nunca un tribunal severo, un lugar donde las sentencias eran definitivas. Yasmín se volvió hacia Clara Michei con expresión seria pero resuelta. Clara, contacta con comunicación interna y recursos humanos inmediatamente. He decidido suspender todas las operaciones de la sucursal con efecto inmediato. Su anuncio causó una nueva conmoción en la sala. Tanto el personal como los clientes la miraban con asombro y admiración, sorprendidos por la fuerza y la decisión de la joven directora ejecutiva. Yasmín continuó con voz clara e inquebrantable. No seguiremos como si nada hubiera pasado. Samit Bealt lanzará un programa integral de reforma llamado Iniciativa de Equidad Samit. Comienza con una auditoría del lenguaje y la conducta de cada empleado. A partir de ahora, cada miembro del personal es responsable de sus palabras, acciones y actitudes. Recorrió con la mirada al resto de los empleados, aminorando el paso, pero no su convicción. Seré clara, habrá cero tolerancia a la discriminación, el favoritismo o la falta de respeto, especialmente por motivos de raza. Reconstruiremos la cultura laboral de Samit Bealt para que cada cliente que entre por nuestras puertas sea tratado con absoluto respeto, sin importar quién sea, de dónde venga o cómo se vea. Una oleada de aplausos comenzó en una esquina y se extendió rápidamente por todo el salón. Calvin Reed, el cliente negro que defendió a Yasmín, se unió con entusiasmo, con orgullo y esperanza en el rostro. Otros clientes la siguieron, aplaudiendo vigorosamente como si presenciaran un punto de inflexión histórico. Yasmín miró a su alrededor, absorbiendo su sincero apoyo, y luego reafirmó su plan. A partir de hoy, implementaremos capacitación obligatoria sobre diversidad, habilidades de comunicación y estándares éticos. También estableceremos un comité independiente para gestionar todos los casos de ética y conducta. Todas las quejas de los clientes se abordarán de forma transparente y exhaustiva. En ese momento, Clara dio un paso al frente con voz segura mientras anunciaba: «Señorita Brooks, el aviso se ha enviado a todo el personal y la alta dirección. El programa de reforma interna entra en vigor de inmediato. También he recibido la aprobación unánime de la junta directiva». Yasmín asintió, irradiando determinación. Con autoridad inquebrantable, declaró: Samit Bealt se convertirá no solo en un símbolo de solidez financiera y prestigio, sino también de equidad, respeto y dignidad humana. Les prometo que jamás repetiremos los errores del pasado. La sala estalló en nuevos aplausos, fuertes, sinceros y unidos. Incluso Richard Bennet, quien había contribuido a los fracasos anteriores del banco, se unió lentamente, con los ojos llenos de gratitud y admiración por Yasmín. Los clientes sabían que habían presenciado algo extraordinario, una decisión que transformaría el banco y la comunidad a la que sirve. No cabía duda de que Samit Bealt había abierto una nueva página, un capítulo más brillante definido por la equidad,
la transparencia y el respeto. Para Yasmine Brooks, esta acción decisiva era más que un deber deseo. Era su promesa de que la equidad no se quedaría en meras palabras, sino que se convertiría en acción inmediata y contundente, y sabía que su misión realmente había comenzado. Tras apagarse los sentidos y atronadores aplausos, Yasmine Brooks recorrió la sala con una mirada pensativa. Un profundo silencio regresó a la lujosa sala VIP de Samit Bealt. Sabía que todos esperaban lo más importante, un mensaje final, claro y contundente, para cerrar este inolvidable evento. Yasmine respiró hondo y se dirigió al centro de la sala, donde todos pudieran verla mejor. Sus ojos brillaban con determinación y genuina emoción. Al hablar, su voz era suave, pero rebosante de fuerza y convicción. Hoy presenciamos una verdad dolorosa pero necesaria. La injusticia, el favoritismo y los prejuicios arraigados aún existen en un entorno laboral que debería basarse en la justicia. Pero lo más importante no son los errores que hemos descubierto, sino cómo los afrontaremos y los cambiaremos desde ahora. Hizo una pausa, fijando su mirada en Abigail, Natalie, Tyler y Marcus, los mismos responsables de los graves errores. En ese momento, todos comprendieron que no solo estaban siendo castigados, sino que recibían una profunda lección de dignidad y ética. El valor de una persona nunca debe medirse por su apariencia, raza o prejuicios sociales. Samit Bealt no existe para servir solo a quienes la sociedad considera preferidos. Este banco existe para garantizar que cada persona que entra por nuestras puertas sea tratada con respeto y justicia. Yasmine se volvió hacia Calvin Reed, el cliente negro que la había defendido desde el principio, y le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Él asintió con orgullo y esperanza en sus ojos. Su voz se hizo aún más fuerte y decidida. Quiero que todos entiendan. La justicia solo llega cuando alzamos la voz. El silencio ante las malas acciones es complicidad. Hoy elegí hablar no solo por mí, sino por todos aquellos que han sido heridos por prejuicios e injusticias en el pasado. Yasmine volvió a mirar a Richard Bennett, el hombre mayor cuya confesión sincera había ayudado a exponer las fallas del sistema. Richard, alzaste la voz y tu valentía demuestra que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Richard inclinó la cabeza, conmovido y decidido. Finalmente, Yasmine declaró con firmeza y sinceridad: a partir de este momento, Samit Bealt ya no albergará favoritismo, prejuicio ni discriminación de ningún tipo. Nos convertiremos en un ejemplo de justicia, dignidad y respeto absoluto por cada persona, sin importar quién sea, cómo se vea o de dónde venga. Al resonar sus últimas palabras, la sala estalló en aplausos una vez más. Pero esta vez fue más que una simple aprobación. Fue una expresión de profundo respeto y admiración por Yasmine, la joven cuyo extraordinario coraje había marcado un antes y un después en Samit Bealt. Clientes y personal se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Algunos lloraron de emoción. Esto fue más que una simple reforma. Fue un momento en el que todos los presentes sintieron que formaban parte de algo más grande. Una poderosa y sincera revolución de compasión, dignidad y justicia. Yasmine volvió a mirar a su alrededor, con el corazón henchido de orgullo. Sabía que el mensaje de hoy resonaría mucho más allá de Samit Bealt. Había usado su propia historia para reafirmar una verdad eterna. Solo podemos construir un mundo justo y digno cuando nos atrevemos a alzar la voz y denunciar la injusticia. El silencio nunca crea cambios. Solo la valentía y una voz pueden. En ese momento, Yasmine Brooks supo que había cumplido con su deber a cabalidad. Y de hoy en adelante, Samit Bealt brillará como un faro que guiará el camino hacia la igualdad, la justicia y la dignidad humana, un lugar al que cualquiera podría entrar con orgullo, con la confianza de que siempre será respetado por su verdadero valor. La trayectoria de Yasmine Brooks en Samit Bealt es un poderoso recordatorio. El valor de una persona nunca se mide por la apariencia ni por los prejuicios sociales. Solo podemos crear un mundo justo cuando cada uno de nosotros se alza, denuncia la injusticia y se niega a permanecer en silencio.
¿Y tú? Si te encontraras en la situación de Yasmín, ¿cómo actuarías? Comparte tu opinión en los comentarios. Si la historia de hoy te inspiró, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir difundiendo mensajes significativos y positivos a nuestra comunidad. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.